Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio del lunes de reacción. Ven que sí sirve verificar si estábamos grabando o no, porque luego se imaginan que hubiera grabado todo el lunes de reacción y no me doy cuenta de que estuviera grabando, estuviera hablando solo con nadie. Pero ahora están ustedes acompañándome y muchas gracias por eso. Hoy vamos a reaccionar, me hubiera encantado reaccionar a otro capítulo de Pokémon, de esto que está siendo brutal del torneo mundial, como si fuera un mundial de fútbol, como si fuera una copa mundial, como si fuera un torneo universal en Dragon Ball. Pero hay un mes de relleno y tenemos que esperarnos para esa pelea entre Ash Cynthia o Lionel contra Diantha, que son wow, o sea, dos batallas increíbles. Mientras tanto, vamos a reaccionar a Karen's Kitchen. No sabía yo que Kimiko, nuestra querida Kimiko que amamos aquí en el canal, y que no he conocido a nadie más que le digas: oye, ¿viste The Voice? ¿Conoces Kimiko? Y te hace esta cara. Kimiko, o sea, Kimiko, obviamente la más querida de los chicos. Y bueno, tiene un canal, obviamente la actriz se llama Karen Fukuhara, que es famosa también por interpretar un personaje de Suicide Squad, y que estoy muy seguro que la vamos a ver muy seguido en películas. De hecho, creo que participa en Tren Bala, que acaba de salir la semana pasada. Y la vamos a ver ahí triunfando. Además, todavía vamos a tener más episodios de The Voice y esperemos que siga con nosotros. Así que, bueno, vamos a subirle un poquito a esto. Y Karen's Kitchen Spaghetti Carbonara. Vamos a aprender a cocinar el día de hoy. ¿Quién de ustedes sabe cocinar? Dejen en los comentarios si es que ya han cocinado. ¿Cuál es el platillo que más les ha gustado de parte de ustedes, que lo hayan hecho ustedes mismos? Su platillo favorito que ustedes mismos hayan hecho. Hoy vamos a aprender a hacer espagueti, probablemente. Que espagueti, ojo, hay gente que dice que es fácil hacerlo y tiene sus cosas, tiene sus cosas. Vamos para allá. Oh, es cierto. Ay, madre mía, es que nada más de verla, o sea, ¿quién no suelta un ay con Kimiko? O sea, wow. El video creo que no tiene subtítulos en español, tiene subtítulos generados en inglés, pero bueno, si dice algo, ahí vamos traduciendo, ¿no? Y sirve que vamos, no sé, practicando un poquito el inglés, todos juntos. For coming back to my channel. Today I am going to be teaching you how to make a spaghetti carbonara. Oye, habla muy bien el inglés, porque obviamente, a ver, no, perdón, no voy a pararlo cada rato porque, a ver, dura 4 minutos el video. No voy a hacer de este video, mi meta es no hacerlo de más de 10 minutos, ¿sabes? Pero tengo que decir cosas también y es que me parece muy interesante. Mira, así va a quedar el platillo final, parece más como un fettuccine, ¿no? Pero bueno, toda la comida italiana es God. ¿Cuál es su platillo favorito? Ok, vamos. Obviamente dijo que vamos a cocinar un espagueti carbonara, pero iba a decir que el idioma de inglés lo habla muy fluido, él habla muy bien, a pesar de que es muy difícil para personas de Japón, aprenderlo, así como para nosotros es muy difícil aprender el inglés. Le gusta cocinar, hasta que de Kimiko. Una de sus pasiones en la cuarentena, y es que quien más no aprendió o se descubrió a sí mismo en la cuarentena, ¿no? Ay, con ASMR también. ASMR, ¿escuchan eso? La cortadura. Es que de verdad, yo amo los japoneses, O sea, siempre está de buenas, parece que siempre está de buenas. Esa sonrisa, como no contagiarte de buena felicidad, madre mía. Y también soy una de las personas que me gusta muchísimo ver a otras personas cocinar. Ok, dice, para la salsa, ok, lleva una salsa. Un cuarto, 1.25 copas, iba a decir copas. Bueno, es la medida, ¿no? De este recipiente que tiene ahí. Espero que ustedes vean si ven ¿cómo se llama? El puntero, ¿no? De leche. Dejémoslo en leche. Mozzarella cheese, mozzarella no. De queso mozzarella, 4.23 onzas. Me maneja las onzas, Kimiko. Yo no manejo onzas, yo manejo gramos.
De este lado del mundo manejamos gramos. Ah, mira, aquí está 120 gramos, pero dice en japonés, ¿no? Y 300 mililitros. Add the Para los egg, que son expertos o así en the dry cuidados con las ingredients. medidas. Consomé. 2 yemas de huevo. 塩、 No, perdón, claras. あとは Claras de huevo. 粉チー No, ズ sí, 2 yemas. No, claras, perdón. を入れて Este. よく混ぜます。 No, perdón, déjame divagar este vocabulario, ¿no? Es que estoy viendo lo japonés y me revuelvo. ¿Un qué? De chicken bouillon, no vi qué le echó de acá. The Perdón, si eran egg, yemas. 卵と Mis the dry disculpas. ingredients. Caldo de Consomé. pollo, ¿no? Era 塩 caldo de pollo eso. Sal, obviamente. Ato Esto es wa al gusto. Y粉チーズ queso parmesano. を入れて 10 よく混ぜ TBs. ます。And mix. Queso parmesano. Queso mozzarella también. Ojo, pues esto va a tener mucho queso, así que フライパンが熱く me なった gusta. 段 Y 階で mientras no オ sea リ el ーブオイ queso ルを入 manchego, れ que aquí somos 先ほど haters 切っ del て queso いた manchego, 材料を調理してい Perdonen き a ま los que les す。 gusta, pero a mí no me gusta. Once the para pan nada. is hot, add the olive oil, garlic, pork, and mushrooms to saute. Que lleva carne Once también, that's done, entonces. add the sauce we made earlier into the pan. No soy muy fan de revolver las cosas con los... ¿Cómo se dice? Now Esos on to the champiñones, pasta. pero bueno. Bring a pot of water to boil, add some salt. Que en agua and hirviendo the agregamos spaghetti. sal y ahí está la forma tradicional After that's típica de done, hacer el add the spaghetti espagueti. into the sauce Que al mix principio, and sí, it's good amiga, to go. Kimiko parece solo y luego ya se lo revuelves, ¿no? Con toda la salsa. Yo era fan y soy muy fan, no me digan ustedes que no, porque si han aguantado hasta este punto es que ustedes también son muy fan de ver a gente cocinar o de ver programas de cocina para aprender nuevos platillos. Así que estoy seguro que ustedes también son de los que disfrutan si llegaron hasta aquí. Is to make it look like it's in a swirl, kind of. Que dice que el truco es como que hacerlo lucir así cuadrado, como darle forma, ¿sabes? Ajá. Hole Así in the como lo está middle. haciendo. 真ん中にこう Un hoyo en el medio, 火山のように como cuando vas a calentar algo en el microondas, ¿no? Es importante esparcirlo, hacerle un hoyo en el medio, pero esta vez el hoyo va para que una yema... あ、割れちゃった It's broken. Oh well. Ay, no puedo con Químico, de verdad. Toma 2. Se le fue una cosa de esas, ¿no? A ver, voy a subir un poquito el volumen. できました Finally. Alright. ¡Ay! Ok, sí, se ve bastante bonito el platillo. Y precisamente cuando más tengo hambre. ¡Ojo! ¿Ese de ahí era su hermano? ¿O la competencia de Frenchy? Hola, aquí despido con la receta, poniéndola nuevamente, la captura de pantalla de la recetita que nos da nuestra querida Químico. Bastante queso lleva este espagueti que... ¿por qué no? Algún día lo vamos a intentar y lo vamos a traer al canal cuando ya sea hora y momento de hacer las secciones, de una de las nuevas secciones que se va a abrir en esta nueva etapa del canal de 2022, que bueno, ya la había tenido como meta antes, pero no había tenido el tiempo como de demostrarla, ¿no? De traerla. Es hacer videos de cocina, hacer recetas, probar de todo, claro. O probando platillos, ¿por qué no? Y recomendando restaurantes y podemos probar de todo. Así que probablemente quizás en algún futuro cercano intentemos el espagueti carbonara. Así que ahí están los ingredientes por si tú también lo quieres hacer. Y bueno, pues el espagueti, amigo, todo el mundo sabe cómo hacer espagueti, ¿no? Hierves agua, pones los fideos y algo así. Algo así. Buen video, Químico.